Bien, bienvenidos amigos participantes del módulo sobre narrativa venezolana del siglo XXI. En esta ocasión quiero comentar una novela de José Negrón Valera llamada El Rey de las Cenizas. Y bueno, y seguramente vamos a hacer algunas alusiones también a otras dos de sus novelas, una que se llama El libro de las cicatrices y otra que se llama Un Love para Cleopatra. Como siempre me interesa o hemos venido haciéndolo de esa manera, hemos empezado por el elemento político. Pues quizá sería bueno decir antes que nada que esta es una novela editada por una editorial del Estado. Ya hablamos al principio, en las primeras dos clases, el asunto de los editores y de las preferencias y de lo que eso significaba o del valor que tenía en relación al texto literario, ¿no? Así que aquí estamos hablando pues de un texto editado por una editorial del Estado y que además ganó un premio en una de las bienales literarias organizadas también por el Ministerio de la Cultura, el rey de las cenizas. Y el Rey de las Cenizas describe básicamente, es decir, a todo lo largo de la novela, un intento de armar una insurrección política contra el gobierno. Y lo interesante, es decir, uno de los elementos interesantes y que sucede reiteradamente, por lo menos en dos de las novelas de José Negrón Valera, es el hecho de que sus narradores son narradores que están ubicados en el lado contrario del gobierno. Es decir, no son narradores que expresan desde el principio una posición política afín con el gobierno, con el proceso chavista, con las 2 décadas de política de este siglo, sino que, digamos, se intentan tomar la voz del otro y narrar desde el otro lado. Y José Negrón Valera, a diferencia de otros casos que conozco y quizás más adelante haremos alusión a uno, José Negrón Valera lo hace de una manera bastante objetiva, ¿no? Es decir, digamos que yo no diría que realmente intenta meterse de verdad en el alma y en la conciencia de un opositor al gobierno nacional, pero sí digamos que intenta ser lo más objetivo posible o lo más detallado posible a la hora de no solamente exponer ideas, explicaciones, visiones sobre el hecho político, sino que además se cuida mucho de no ser muy evidente, digamos, en lo que de otro modo sería una impostura muy clara, ¿no? Sino que en cierta forma, este personaje narrador terminan siendo creíbles, ah, porque repito, no manifiestan en ningún momento un tipo de contradicción en ellos mismos con lo que son, y las contradicciones que van a ir surgiendo y que a nosotros como lectores nos van a dar indicaciones de por dónde van los tiros, son siempre indicaciones que se filtran a través del humor, a través de una mirada crítica, no directamente al proceso político, sino a formas de vida, a, a intereses, a valores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta es la característica principal que uno debería, así que yo destaco en esta novela El Rey de la Ceniza, y que sucede también en Un Love para Cleopatra.
En Un Los para Cleopatra, la novela está narrada por el marido de Cleopatra, que es una pareja de clase media baja, pero en la cual ella está obsesionada con un apartamento cuyo precio y lujo y ubicación realmente no se corresponde con sus posibilidades económicas. Y bueno, todo lo que significa esa visión del nuevo rico, de ese supuesto ascenso social, etcétera, etcétera. Y se hace sin nombrar necesariamente el hecho político. Es decir, el lector aquí tiene que deducir, tiene que digerir lo que está sucediendo y reflexionar por sí mismo y ubicar la narración en el contexto político si eso es lo que quiere hacer. También es una novela, sobre todo Un Los para Cleopatra, que se puede leer perfectamente como una novela bastante ligera, digamos, bastante fácil de leer, llena de humor, etcétera, y te puede leer perfectamente sin necesariamente asociarla con lo político, ¿no? Así que el narrador de esta novela suele estar del lado de la sociedad a la que quiere ironizar, o es el esposo de una mujer clase media, como ya dije, con espíritu de nuevo rico. Y en el caso del rey de la ceniza, es el hijo de un burgués, de un hombre de muy buena posición económica, que había sido revolucionario en algún momento. Y bueno, nada, pues si el día al final de su vida es un revolucionario arrepentido, que no cree en la revolución. Y el hijo de este hombre, de este revolucionario, se ve que tampoco tiene realmente ideas políticas para nada muy claras, ni de derecha ni de izquierda. Se ve involucrado casi involuntariamente en un movimiento muy bien organizado que apunta a generar una insurrección, casi una guerra civil en el país. Tal como lo decía con Los para Cleopatra, en El Rey de la Ceniza, este narrador se distancia de los otros personajes, que son personajes que creen a pie juntilla en lo que están haciendo, y se distancia de la situación misma a punta de escepticismo, ¿no? Es decir, es un personaje que no cree en nada, personaje que nunca se ha planteado una visión del mundo que incluya lo político o eventuales propuestas de organización de la sociedad, sino que es un escéptico que mira las cosas con humor, con ironía, que las define con unas sentencias tajantes, pero no llega realmente a lo que podría ser un análisis político, una visión ideológica de lo que está pasando. Eso parecería darle al narrador objetividad. Es decir, si no manifiesta abiertamente sus ideas, sino que narra lo que está viendo y aquello en lo que está involucrado, pues parecería que es un observador objetivo y que lo que está narrando es verosímil, ¿no? Es verosímil. De hecho, este es un personaje, es decir, lo que está sucediendo aquí es que una organización con bastante poder y con bastantes recursos se lleva a una serie de gente, casi toda joven, a un campamento fuera de la ciudad, donde los entrenan, tanto de pensamiento como de obra, digámoslo, es decir, les dictan talleres, les tratan de transmitir una ideología, pero al mismo tiempo los entrenan en técnicas de combate, en técnicas de insurrección, etc. Y este muchacho narrador se ve metido en todo eso
sin convicción alguna, sin convicción alguna. Y al no tener convicción alguna tampoco cuestiona, tampoco cuestiona el asunto de si tiene sentido intentar derrocar el gobierno o no. Él simplemente se deja llevar. Y en este dejarse llevar es donde el lector va a ir encontrando, deduciendo las posturas políticas que subyacen a esta narración, ¿no? Entonces, digamos que es interesante y es de resaltar, porque es una estrategia nueva que no habíamos encontrado en otros textos hasta ahora, la de intentar narrar desde el otro lado, ¿no? Es decir, sabemos y lo dijimos al principio, que del hecho mismo de que la novela sea editada por una editorial del Estado, ya uno puede suponer la postura política del autor, aunque esto hay que matizarlo un poco, porque yo sí me he encontrado textos literarios, obras publicadas por editoriales del Estado donde la posición política es abiertamente en contra del gobierno, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, digamos que esta es una estrategia que es de resaltar, es una estrategia que no habíamos encontrado y que, repito, le da cierta verosimilitud, le da un carácter creíble al texto, ¿no? Para completar un poco este carácter creíble, este intento de verosimilitud, nos faltan, pues, sobre todo en las otras novelas, porque en esta novela, dado que hay un grupo completo que está organizándose para derrocar al gobierno, pues evidentemente hay una serie de juicios de los otros personajes y tal, que es claramente antigobierno. Pero incluso en las otras novelas, por ejemplo, en el libro de las cicatrices de José Negrón Valera, que es un libro que se propone más como una novela de tipo policial, aunque también una novela de tipo policial, aunque también la temática es igual. Es decir, se está organizando una insurrección contra el gobierno a partir de un grupo de gente muy pudiente que además tiene su accionar político muy asociado a creencias religiosas y místicas, ¿no? Pero incluso en esos textos, el narrador, en el libro de las cicatrices específicamente, de vez en cuando deja pasar lo que parecerían o son críticas o testimonios de una situación política nacional conflictiva, ¿no? Por ejemplo, habla en el libro La cicatriz, se habla de manifestaciones frente al CNE para pedir elecciones adelantadas, que son, digamos, como una manera indirecta de aludir a lo político, aunque, bueno, a veces la alusión no es tan indirecta y un personaje, por ejemplo, allí mismo en el libro de La cicatriz se dice: ahora con un país que lucha a diario contra golpes de Estado y para contener una guerra civil. Este personaje, volvemos al rey de la ceniza, este personaje que, como ya dije, su principal caracterización es la del escepticismo, es la de ser una persona que no cree en nadie, ve, por supuesto, toda su mirada sobre lo que está sucediendo es a partir de esta visión escéptica. Pero lo interesante es que no es solamente en función, por ejemplo, hay un personaje que es el que dirige todo, que se llama El odio mata. Si ustedes leen la novela, posiblemente puedan asociar El odio mata con un personaje concreto de la política nacional. Yo no lo voy a decir aquí porque no quiero
en este caso salirme de lo literario, de la novela. Pero entonces el narrador no solamente mira con mirada sarcástica a este personaje o a los otros que lo acompañan a este Elodio Mata en su intento de derrocar al gobierno, sino que es un personaje que se burla mucho de sí mismo, ¿no? Es un personaje, repito, descreído, que mira todo con un dejo de aburrimiento, un dejo de desinterés. Y esto está muy bien logrado. Creo que es uno de los aciertos más destacables de la novela. El hecho de que el haber creado este personaje ah, que evidentemente termina dando una visión opuesta, digamos, a la visión de la oposición con respecto al proceso político, pero lo hace de una manera que hasta este momento es bastante original. Por otra parte, en la novela nunca se alude directamente al gobierno, ¿no? Se alude a la situación política, se alude a los conflictos, se alude a accidentes particulares en el contexto de la narración, pero no se personaliza nunca, cosa que sucede mucho en otras novelas, ¿no? Eh, el nombre por ejemplo, el nombre de Chávez es repetidamente usado directamente en otros textos, ¿no? En este caso, ni para acusar ni para defender, simplemente el narrador ha elegido que sean las acciones, que sea el escenario, que sean estos personajes que se mueven en esos escenarios lo que terminan transmitiendo una visión de mundo, una visión política, y no hacerlo directamente el narrador personalizando valga la redundancia, personajes políticos. Así que bueno, aquí se alude, se sugiere, pero no se dice, ¿no? De hecho, el lector no recibe nunca un mensaje político directo, como ya hemos visto que sucede y puede suceder en otros textos, y lo veremos también en otras novelas que vamos a analizar. Así que esta novela también se contradice un poco con las dos anteriores, en la que dije que eran tanto El pasajero de Truman como The Night, que dije que eran muy discursivas, más que propiamente fácticas, es decir, que sucedan cosas que haya hecho. Aquí no, aquí es todo lo contrario. Aquí no se hace mucho discurso, no se reflexiona. Hay algunos personajes de esto que están organizando esa insurrección que por supuesto deben darle algún tipo de explicación a la gente que han reclutado. Pero en realidad no se hace mucho hincapié, mucho énfasis en eso y se deja más bien que la acción hable por sí misma, ¿no? Así que la novela se apoya sobre todo en detalle, en breves anécdotas, y, uh, y cuando aparece un elemento que pudiera ser un tema para una discusión, digamos, de tipo política, sociológica, socioeconómica, el escritor lo despacha con unas pocas palabras, en una frase, en una oración, que lo que hacen es darle la palabra al lector para que sea capaz de descifrar qué es lo que se está diciendo o a qué se está aludiendo. Voy a poner un ejemplo de esto. Por ejemplo, el narrador dice en un momento que su mamá no lo amamantó. Y dice a continuación, por eso una farmacéutica suiza pagó sus estudios y vacaciones. Es decir,
nos corresponde a nosotros como lectores hacer la asociación con toda la discusión sobre alimentar a los niños con pecho o alimentarlos con fórmulas y asociarlo con los intentos muy bien conocidos de estas farmacéuticas, sobre todo, bueno, aquí él habla de la Suiza porque son unos grandes productores de leche de fórmula. Bueno, los intentos muy conocidos y bien descubiertos en algún momento de desvirtuar la alimentación materna, decir que era igual o que la leche de fórmula era incluso superior. Pero entonces no dice todo esto y lo pudiera haber hecho. Aquí hubiera podido intercalar perfectamente una parrafada o un par de páginas o un capítulo completo para hablar de todo esto y no lo hace. Simplemente nos pasa esta fórmula que tiene un tono humorístico, ¿no? Su mamá no lo amamantó y por eso una farmacéutica suiza pagó sus estudios y vacaciones. Y allí lo deja. Ese tipo de mecanismo, ese tipo de técnica se puede encontrar repetidamente en esta novela y por eso digo que no hay un discurso amplio para exponer una visión política o socioeconómica, sino que se deja a las acciones, se deja al desarrollo de la anécdota para que el lector pueda deducir el narrador puede estar pensando. Es una novela, sí, el estilo de José Negrón Valera es de mucho humor. Es un discurso light en cierto sentido. Y quiero decir con esto de light, no intrascendente, sino un discurso fácil de leer. Es un discurso que, como lo acabo de decir, se mantiene dentro de ese tono, incluso cuando la materia tratada puede ser muy trascendental o estar apuntando a elementos dramáticos, complicados, peligrosos. El espíritu burlón del narrador es permanente y eso que puede ser una ventaja de la novela, que lo es, de hecho, puede terminar en un momento de ser excesivo, por ser excesivo, por cansar un poco, porque a ratos el humor se vuelve fácil, ¿no? Es decir, hay algunas fórmulas que son como muy evidentes, y que terminan cansando un poco. Él hace por ejemplo, él tiene una tendencia muy marcada a lo que yo llamo símiles ingeniosos, ¿no? Sí, por ejemplo, cosas de este tipo. Entre las Mercedes y Petare de noche media una distancia tan grande como la que existe entre el Támesis y el río Guaire, ¿no? Es una hipérbole. Y repito, es una estrategia válida si no se exagera de él. Otro ejemplo, tenía todas las características de un Van Damme de abasto, Van Damme el actor. ¿Okay? Bueno, ese tipo de fórmula, de frases que configuran un estilo, a mí personalmente me da la impresión de que en algún momento se exagera con ella y digamos que, sí, no quiero decir que le quita calidad al texto para nada, pero digamos que pueden resultar cansonas, ¿no? Bueno, no podía faltar porque evidentemente es una característica de la narrativa venezolana del siglo XXI, el asunto de los intertextos, ¿no? Es decir, pareciera definitivamente, y es la conclusión a la que uno puede llegar después de haber leído una serie de novelas de este periodo,
pareciera que definitivamente estamos como sociedad tan inmersos en el asunto de las nuevas tecnologías, de las discusiones sobre cine, de las asociaciones con movimientos musicales, que las vamos a encontrar definitivamente de manera permanente. Y en el caso de Negrón Valera, no podía ser de otro modo. Así que hay también esta estrategia de la intertextualidad. En fin, esta es una novela que, igual que el libro de las cicatrices, es una novela que uno puede asociar de cierto modo con la novela policial, con esta búsqueda de incógnita, con estos procesos de ir descubriendo. Aunque en El Rey de la Ceniza la conclusión final es interesante, porque de la misma manera el narrador no termina emitiendo juicios, sino que todo concluye y el lector recibe el mensaje político que recibe o que es capaz de captar a partir del fracaso de todo el movimiento que se está describiendo. Por supuesto, hay algunos elementos que indican la afinidad política del escritor. Tiene que ver con ciertas descripciones, por ejemplo, en las manifestaciones, la agresividad de una parte es mucho más evidente que la eventual respuesta agresiva de la otra parte. Sí, la no discriminación de quién puede terminar involucrado o de quién puede ser víctima de esos movimientos es también una manera de transmitir un mensaje que terminan ubicando al lector en relación a los elementos políticos que se han venido manejando dentro de la novela. Esa es una novelística que a mí me resulta interesante. Creo que tiene algunas propuestas propias, personales, y repito, creo que el elemento más a destacar en estas obras de José Negrón Valera es este intento de contar desde el otro lado. Creo que eso le da una perspectiva y en la medida en que el narrador intenta seguir honestamente esa perspectiva y no hacerlo simplemente de una manera evidentemente inverosímil, creo que le da un valor particular a estos textos. Bien, creo que lo que hay que hacer es leer estas novelas y leer las otras, de manera que después en las comunicaciones que tendremos podamos discutir y ustedes puedan aportar su propia visión acerca de este y de los otros textos. Gracias.